Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a abordar el desarrollo del primer punto del trabajo colaborativo 1, que nos indica y nos pide definir y dar un ejemplo claro de lo que es símbolo, alfabeto, lenguaje y expresión regular. Empezaremos por abordar la definición de símbolo como la interpretación más básica y una simple representación distinguible de cualquier información. Los símbolos pueden ser cualesquiera, como una letra, un número binario, un carácter. En general, un símbolo es una entidad indivisible. Un alfabeto es un conjunto finito y no vacío de símbolos. Un ejemplo de alfabeto 1 va a ser igual a B. El alfabeto lo estamos representando con el símbolo, el símbolo sigma, y está enmarcado dentro de corchetes sencillos. Este alfabeto tiene como símbolos la A y la B. Con los símbolos de un alfabeto es posible formar secuencias o cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres son llamadas también palabras. Un lenguaje, ya como tal, es simplemente un conjunto de palabras que deben cumplir unas reglas. Más adelante vamos a ver cómo representamos esas reglas. Llamamos lenguaje sobre un alfabeto a cualquier subconjunto del alfabeto universal o del sigma universal, que está representado por la estrella de Klein. Puesto que un lenguaje es tan solo una clase especial del conjunto, podemos especificar un lenguaje finito por extensión, numerándolo sus elementos entre llaves. Es decir, un lenguaje nosotros lo podemos representar simplemente entre llaves, como el que vemos ahí. El lenguaje entre llaves compuesto por estas palabras A, B, C, D, Z, C, R, D, F o G. Eso es un lenguaje sobre el alfabeto que tiene como símbolo las letras del alfabeto. Pero en general, un lenguaje nosotros lo identificamos o lo describimos como: el lenguaje va a ser igual a cualquier cadena o palabra que la representamos con la letra W, que pertenezca a los símbolos válidos de ese alfabeto, ¿sí? Pero de manera universal. En este caso el alfabeto es 0, tal que esa cadena cumpla alguna propiedad específica. Entonces, esa propiedad por lo general se expresa o se lleva al entendimiento mediante una expresión regular. Una expresión regular es: si tenemos un alfabeto, entonces los símbolos vacío y el símbolo lambda y los operadores unión, que se representa con más, concatenación, que se representa con el punto en el centro, no confundir con el punto en el piso, o la operación de multiplicación, la operación matemática que comúnmente conocemos de multiplicación, y la estrella de Klein o cierre de Klein, de clausura. Definimos de forma recursiva una expresión regular ER sobre el alfabeto como. En otras palabras, la expresión regular simplemente es aplicarle estos operadores que tienen una jerarquía, unión, concatenación, clausura y el símbolo vacío y lambda, a los lenguajes para describirlos. Entonces, una expresión regular sobre el alfabeto podría ser: el símbolo vacío es una expresión regular, el símbolo lambda es una expresión regular, y cualquier símbolo, en este caso A o 0 o B, que pertenezca a ese alfabeto se convierte o es una expresión regular. Las expresiones regulares nosotros las denotamos como alfa, y otra expresión regular puede ser beta, aunque hay otros símbolos para representarla. Entonces, si tenemos la expresión regular alfa y la expresión regular beta, entonces también serán expresiones regulares la unión de esas dos expresiones regulares, alfa más beta. Si tengo las dos expresiones alfa y beta, también será una expresión regular el resultado de concatenar alfa y beta. Si tengo una expresión regular alfa
entonces también el resultado de aplicarle la operación o estrella de Klein a esa expresión regular, ese resultado también es una expresión regular. Hay una prioridad de esos operadores que es de mayor a menor para armar nuestras expresiones regulares. Entonces la prioridad va primero con la estrella de Klein, luego con la concatenación o el punto y luego con la unión o el más. Pero eso puede alterarse, ¿sí? O sea, de forma análoga nosotros podemos alterarlas con una jerarquía también de símbolos. Ejemplo, esta es una expresión regular, AA más, o sea, unido con B estrella de Klein. Es una expresión regular sobre el alfabeto que está compuesto por los símbolos A y B. En este caso acá entre estas dos A estoy omitiendo el operador de concatenación, pero es más como por simplicidad. Esta expresión es distinta a la expresión regular AA unido con B estrella de Klein, todo encerrado en paréntesis y luego con el símbolo A. Una cadena no válida o una expresión regular no válida sería esta. Está antepuesta por un más porque pues no me está aquí ante esta unión no estoy diciendo que estoy uniendo, simplemente aquí hay unas concatenaciones, ¿sí? Cuando yo tengo aquí en la parte exterior en el último símbolo, en el último paréntesis, y que después sigue el símbolo A, aquí estoy concatenando. Bueno, el lenguaje descrito por una expresión regular. O sea, las expresiones regulares me permiten para describir lenguajes, para decirme qué lenguaje acepta un autómata o no. Básicamente lo que hago con una expresión regular es de una forma más concreta, de forma regular, describir un lenguaje específico, decir qué cadenas acepta y cuáles son válidas o no. Y para ello utilizo los operadores que nombramos anteriormente. Cada expresión regular, ¿sí? Por ejemplo alfa, sobre un alfabeto, describe o representa un lenguaje. Es decir, la expresión regular describe un lenguaje que está inmerso, está incluido dentro de esa universalidad, dentro de ese alfabeto universal. Recuerde que el alfabeto universal es sigma estrella de Klein. Este lenguaje se define de forma recursiva como: si la expresión regular es igual al símbolo vacío, entonces el lenguaje que me va a generar esa expresión regular alfa también va a ser vacío. Si la expresión regular alfa es igual a la cadena vacía lambda, entonces el lenguaje que me va a generar esa expresión regular alfa va a ser igual a la cadena vacía. Si la expresión regular alfa es igual a un símbolo, puede ser A, y ese símbolo pertenece a un alfabeto, ¿sí? Entonces el lenguaje que me va a generar esa expresión regular va a ser igual a ese símbolo. Si tengo dos expresiones regulares como acá alfa y beta, entonces la unión de esas dos expresiones, el lenguaje que me va a generar la unión de esas dos expresiones regulares va a ser igual de forma independiente al lenguaje que me genere la expresión regular alfa unido con el lenguaje que me va a generar la expresión regular beta. Si tengo las dos expresiones regulares alfa y beta, el lenguaje que me genere la concatenación de esas dos expresiones regulares va a ser igual al lenguaje que me genere la expresión regular alfa concatenado con el lenguaje que me genere la expresión regular beta. Si la expresión regulada elevada a la potencia estrella de Klein es equivalente, o entonces es igual a que esa expresión regular alfa estrella de Klein me va a generar un lenguaje que va a ser igual a lo que yo aplique en esa estrella de Klein, tanto para el lenguaje como para la expresión regular, ¿sí? Un ejemplo lo podemos ver acá. Si se tiene un alfabeto que tiene los símbolos compuestos por los símbolos 0, 1 y la expresión regular
alfa igual a 0 estrella de Klein, 1, 0 estrella de Klein, entonces podríamos tener que el lenguaje que me genere esa expresión regular va a ser igual al lenguaje que me genere el símbolo 0 estrella de Klein concatenado con el lenguaje compuesto por el símbolo 1 concatenado con el lenguaje que me genere el 0 estrella de Klein. Entonces, podríamos tener observemos que acá en la estrella de Klein, esta estrella de Klein, está aplicando es al 0 más no al 1, y esta estrella de Klein a este 0. ¿Qué cadenas válidas? O sea, esta es la propiedad que básicamente me está definiendo el lenguaje, la propiedad que generalmente se le pide a ustedes en los ejercicios, así como lo dice acá. Un lenguaje está compuesto por unas cadenas que pertenecen o que las componen una serie de símbolos, ¿sí? De forma universal, todas las combinaciones posibles, tal que esas cadenas cumplen alguna propiedad P. Entonces, en nuestro caso, acá la propiedad va a ser esta, que es 0 estrella de Klein, ¿sí? 1, 0 estrella de Klein. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que las posibles cadenas pueden o no empezar por 0. Esta estrella de Klein me dice que pueden o no tener un 0, o tener ningún 0, o tener muchos 0. Entonces unas posibles cadenas podrían ser 0, 0, 0. Después, que sigue un 1, porque la estrella de Klein, un 1, porque la estrella de Klein solo me aplica este 0, porque no tengo ningún paréntesis. Y que después puedo tener o ningún 0, o un 0, o muchos ceros. Entonces, una cadena válida puede ser esta. Otra cadena válida puede ser 1. Estoy omitiendo el primer 0. Otra cadena válida estoy omitiendo el último 0. Otra cadena válida, otra cadena válida. Entonces ya empezamos a aplicar propiedades mediante las expresiones regulares para identificar lenguajes válidos. La equivalencia entre dos expresiones regulares, si dos expresiones regulares, por ejemplo alfa y beta, llegan a ser equivalentes, y esto se denota de esta forma, alfa igual a beta, si describen el mismo lenguaje, es decir, si el lenguaje que me describe la expresión regular alfa va a ser igual al lenguaje que me describa la expresión regular beta. Aquí se enumeran unas 16 propiedades de las expresiones regulares, ¿sí? Algunas operaciones que se hacen con expresiones regulares van de menor a mayor. Pues tenemos primero las propiedades que tienen que ver con la unión, o sea, con más, ¿sí? Tenemos las propiedades que aplican cuando yo concateno, o sea, con el punto, concatenación, y las propiedades que tenemos cuando aplicamos estrella de Klein. En otro video vamos a seguir trabajando con los otros numerales de los trabajos colaborativos. Por el momento es todo. Muchas gracias.